El calor sofocante de aquel verano madrileño parecía intensificar cada emoción, cada palabra no dicha entre Ernesto y yo. Llevábamos semanas, quizás meses, caminando sobre el filo de una navaja en nuestro matrimonio. El aire en nuestro pequeño piso del barrio de Lavapiés estaba cargado de tensión, como si fuera una olla a presión a punto de estallar. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Era viernes, y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de ladrillo rojo que rodeaban nuestra calle. Los gritos de los niños jugando en la plaza cercana se colaban por la ventana abierta, un contraste cruel con el silencio pesado que reinaba en nuestra casa. Mateo, nuestro hijo de 5 años, estaba en su habitación, probablemente dibujando o jugando con sus coches de juguete, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Yo estaba en la cocina, preparando la cena con movimientos mecánicos, mi mente dando vueltas a la conversación que sabía que tendríamos que tener esa noche. El sonido de las llaves en la cerradura me sobresaltó. Ernesto entró, su rostro una máscara de agotamiento y frustración. Trabajaba en un restaurante en el centro, un negocio que habíamos iniciado juntos poco después de casarnos, llenos de sueños y esperanzas. Ahora, ese sueño parecía estar consumiéndonos. «Hola», murmuré, intentando sonreír. «La cena estará lista en un momento». Ernesto gruñó algo ininteligible y se dejó caer en el sofá, aflojándose la corbata con un gesto brusco. Sabía que las cosas en el restaurante no iban bien. La crisis económica había golpeado duro, y cada día era una lucha por mantenernos a flote. Serví la cena en silencio, tortilla de patatas, pan recién horneado y una ensalada. La comida que antes compartíamos con risas y planes para el futuro ahora se había convertido en otro campo de batalla silencioso. «Mateo, a cenar», llamé, y el sonido de sus pequeños pasos corriendo por el pasillo trajo un momento de alivio a la tensión. La cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por las preguntas inocentes de Mateo sobre su día en el colegio y sus planes para el fin de semana. Ernesto apenas tocó su plato, su mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. Después de acostar a Mateo, regresé al salón. Ernesto estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Me senté a su lado, reuniendo el coraje para hablar. «Ernesto», comencé, mi voz apenas un susurro, «tenemos que hablar sobre las facturas del hospital». Levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en días. Vi miedo allí, y algo más oscuro que no pude identificar. «No hay nada de qué hablar», respondió, su voz tensa. «No tenemos el dinero, punto». Respiré hondo, sacando del bolsillo el recibo que había estado guardando toda la semana. «Es el último pago por el tratamiento de Mateo. Si no lo pagamos». No pude terminar la frase. El recuerdo de Mateo en el hospital, conectado a máquinas, luchando contra una neumonía que casi nos lo arrebata, era demasiado doloroso. Ernesto se levantó de golpe, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. «¿Y de dónde crees que vamos a sacar el dinero, ¿Del aire? El restaurante está al borde de la quiebra, los proveedores nos están ahogando, y tú vienes con más facturas». Sus palabras me golpearon como bofetadas. «Es la salud de nuestro hijo, Ernesto. No podemos». «Ya lo sé», gritó, golpeando la pared con el puño. El sonido resonó en el apartamento, y contuve la respiración, rezando para que Mateo no se despertara. «¿Crees que no lo sé? Pero no puedo hacer milagros, Carmen. No puedo». Me levanté, acercándome a él con cautela. «Podemos buscar ayuda. Tal vez tus padres». «No». La furia en su voz me hizo retroceder. «No vamos a mendigar. Ya bastante vergüenza paso cada día en el restaurante, viendo cómo todo por lo que hemos trabajado se desmorona». «Ernesto, por favor», supliqué, las lágrimas comenzando a nublar mi visión. «Tenemos que encontrar una solución. Por Mateo». Fue entonces cuando vi algo cambiar en sus ojos. La desesperación dio paso a una frialdad que nunca antes había visto en él. Se acercó a mí, y por un momento, sentí miedo. ¿Una solución? Su voz era baja, peligrosa. «Te diré cuál es la solución. Tú y ese niño son un maldito lastre para mí. Si no fuera por vosotros,
podría salvar el restaurante. Podría. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Cómo puedes decir eso? Somos tu familia. Familia, escupió la palabra como si fuera veneno. La familia no te hunde. La familia no te arrastra hacia abajo. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. Ernesto, por favor, no digas cosas de las que te vas a arrepentir. Pero era como si una presa se hubiera roto dentro de él. Todas las frustraciones, los miedos y los resentimientos que habían estado acumulándose durante meses salieron en un torrente imparable. ¿Arrepentirme? ¿Sabes de qué me arrepiento? De haber pensado que podía tener una familia y un negocio exitoso. De haber creído que tú entenderías, que me apoyarías. Sus palabras me golpeaban una tras otra, cada una más dolorosa que la anterior. Intenté hablar, defenderme, defender a nuestro hijo, pero él no me dejaba. Siempre con tus exigencias, tus necesidades. ¿Alguna vez has pensado en lo que yo necesito? ¿En la presión que soporto cada día? Yo también trabajo, Ernesto, logré decir entre sollozos. También me esfuerzo por mantener esta familia unida. Soltó una risa amarga. ¿Trabajar? ¿Llamas trabajo a esas pocas horas en la tienda de tu amiga? Eso no es nada comparado con lo que yo hago. Cada palabra era como un cuchillo, desgarrando la tela de nuestra vida juntos. Vi años de amor, de sueños compartidos, desmoronándose frente a mis ojos. Si tanto te molestamos, dije, encontrando una fuerza que no sabía que tenía, tal vez deberíamos irnos. No esperaba su reacción. En un instante, estaba frente a mí, sus ojos ardiendo con una furia que nunca había visto. ¿Irte? ¿Crees que es tan fácil? Su voz era un rugido ahora. Tú no entiendes nada. Y entonces, sucedió. Las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre salieron de su boca como proyectiles. Tú y ese niño son un maldito fardo para mí. Lárguense los dos de mi casa ahora mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Ernesto parecía tan sorprendido como yo por la violencia de sus propias palabras. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera suplicar, razonar o luchar, Ernesto se movió. Con una fuerza nacida de la rabia y la frustración, comenzó a empujarme hacia la puerta. Fuera, gritaba una y otra vez. Fuera de mi casa. Tropecé, casi cayendo, mi mente un torbellino de miedo y confusión. Ernesto, por favor, supliqué. No hagas esto. Podemos hablar. Pero ya no había razón en sus ojos. Me empujó hacia el pasillo, y yo solo atiné a agarrar mi bolso y la mochila de Mateo que estaba junto a la puerta. Mamá. El grito asustado de Mateo me devolvió a la realidad. Estaba en la puerta de su habitación, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. Ven, cariño, logré decir, extendiendo mi mano hacia él. Tenemos que irnos. Mateo corrió hacia mí, y lo levanté en mis brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Ernesto nos miraba, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Por un momento, pensé que se detendría, que se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Pero entonces, con un último empujón, nos sacó al rellano del edificio. La puerta se cerró de golpe tras nosotros, el sonido reverberando en la escalera vacía. Me quedé allí, sosteniendo a Mateo, escuchando sus sollozos ahogados contra mi hombro. La realidad de nuestra situación me golpeó como una ola fría. Estábamos en la calle, sin nada más que lo que llevábamos puesto y lo poco que había logrado agarrar. Mamá, ¿qué pasa? La voz temblorosa de Mateo me trajo de vuelta al presente. ¿Por qué papá está enojado? Tragué el nudo en mi garganta, intentando encontrar palabras para explicar lo inexplicable. Papá necesita estar solo un tiempo, cariño. Vamos a ir a dar un paseo, ¿vale? Bajé las escaleras mecánicamente, cada paso alejándonos más de la vida que conocíamos. Al salir a la calle, el aire de la noche madrileña me golpeó, fresco después del calor del día. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del viernes por la noche,
ajenos al drama que acababa de desarrollarse. Familias paseando, grupos de amigos riendo, parejas tomadas de la mano. La normalidad de la escena contrastaba cruelmente con el caos en mi interior. Caminé sin rumbo, sosteniendo a Mateo cerca, sus sollozos disminuyendo gradualmente hasta convertirse en una respiración suave y regular. Se había quedado dormido, agotado por el estrés y la confusión. La lluvia comenzó a caer suavemente, como si el cielo llorara con nosotros. Las gotas se mezclaban con mis lágrimas mientras caminaba por las calles familiares que ahora parecían extrañas y hostiles. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Las preguntas giraban en mi mente sin encontrar respuesta. Amigos, familia, todos parecían inalcanzables en ese momento de crisis. Mientras caminaba bajo la lluvia cada vez más intensa, con Mateo dormido en mis brazos y el peso de la incertidumbre sobre mis hombros, sentí algo nacer dentro de mí. No era solo miedo o desesperación. Era una chispa de algo más, determinación. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero en ese momento, bajo la lluvia de Madrid, con mi hijo en brazos, hice una promesa silenciosa. Sobreviviríamos a esto. Encontraríamos un camino. Y algún día, seríamos más fuertes por ello. Con esa promesa ardiendo en mi corazón, seguí caminando hacia lo desconocido, dejando atrás el hogar que ya no era nuestro y avanzando hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La noche se cernía sobre Madrid como un manto oscuro, pesado con la humedad de la lluvia que no cesaba. Caminé sin rumbo fijo por las calles del centro, con Mateo dormido en mis brazos, su peso una carga preciosa que me anclaba a la realidad. Las luces de neón de los bares y restaurantes se reflejaban en los charcos, creando un paisaje urbano surrealista que parecía burlarse de nuestra situación. Pasamos junto a la Puerta del Sol, normalmente bulliciosa y llena de vida, ahora casi desierta debido a la lluvia. El reloj de la casa de correos marcaba las 11 de la noche. Apenas unas horas antes, teníamos un hogar, una vida. Ahora, éramos dos sombras más en la noche madrileña, invisibles para los pocos transeúntes que se apresuraban bajo sus paraguas. El frío comenzaba a calar hondo, y sentí a Mateo temblar en sueños. Necesitábamos un refugio, y pronto. Mis pensamientos volaron hacia amigos, familiares, cualquiera que pudiera ofrecernos un techo, aunque fuera por una noche. Pero la vergüenza y el miedo me paralizaban. ¿Cómo explicar lo sucedido? ¿Cómo admitir que mi vida se había desmoronado en cuestión de minutos? Recordé entonces un centro de acogida del que había oído hablar, cerca de Lavapiés. No estaba lejos, quizás a unos 20 minutos a pie. Con una determinación nacida de la desesperación, ajusté a Mateo en mis brazos y me encaminé hacia allí. Las calles estrechas de Lavapiés, normalmente llenas de vida y olores especiados de sus muchos restaurantes étnicos, estaban ahora silenciosas y sombrías. Pasé junto a edificios antiguos con fachadas desconchadas, algunos con grafitis coloridos que contrastaban con la oscuridad de la noche. En una esquina, un grupo de jóvenes se refugiaba de la lluvia bajo el toldo de un bar cerrado, sus risas y el tintineo de botellas resonando en la calle vacía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la dirección que buscaba. Era un edificio antiguo, pero bien mantenido, con una placa discreta que indicaba Centro de Acogida San Isidro. Con el corazón latiendo fuertemente, toqué el timbre. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos antes de que la puerta se abriera. Una mujer de mediana edad, con el pelo canoso recogido en un moño y ojos amables, me recibió. «Buenas noches», dijo, su voz suave pero firme. «Soy Pilar. ¿En qué puedo ayudarles?» Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo resumir todo lo que había pasado? ¿Cómo pedir ayuda sin sentir que estaba admitiendo una derrota total? Nosotros. Balbuceé, las lágrimas mezclándose con la lluvia en mis mejillas. Necesitamos un lugar para pasar la noche. Pilar no pidió más explicaciones. Con un gesto suave, nos invitó a pasar. Entren, por favor. Están empapados. El interior era sencillo pero acogedor. Un pasillo largo llevaba a varias puertas cerradas, y el olor a comida recién hecha flotaba en el aire. Pilar nos guió hasta una pequeña oficina, donde me ofreció una toalla para secarme y una manta para Mateo, que comenzaba a despertarse.
Mamá, ¿dónde estamos?, preguntó, frotándose los ojos con sus pequeños puños. Estamos en un lugar seguro, cariño, respondí, tratando de que mi voz sonara tranquila y reconfortante. Vamos a dormir aquí esta noche. Pilar nos observaba con una mezcla de compasión y preocupación. Tenemos una habitación disponible, dijo. No es muy grande, pero estarán secos y calientes. ¿Han cenado? Negué con la cabeza, dándome cuenta de repente de que no había comido nada desde el almuerzo. Les traeré algo de comer, dijo Pilar. Mientras tanto, pueden instalarse. El baño está al final del pasillo si quieren refrescarse. Nos condujo a una pequeña habitación con 2 camas individuales. Era austera, pero limpia y, en ese momento, me pareció el lugar más acogedor del mundo. Ayudé a Mateo a quitarse la ropa mojada y lo envolví en la manta. Se quedó dormido casi instantáneamente, agotado por las emociones del día. Me senté en la otra cama, observando a mi hijo dormir. La realidad de nuestra situación comenzó a asentarse, pesada como una losa. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Qué haríamos mañana, la semana que viene, el mes próximo? Pilar regresó con una bandeja de comida, sopa caliente, pan y un poco de fruta. El aroma despertó mi apetito, que había estado dormido bajo el peso del shock y la ansiedad. Come, dijo suavemente. Mañana podremos hablar, si quieres. Por ahora, descansa. Asentí, agradecida por su discreción y amabilidad. Mientras comía, sentí que una parte de la tensión comenzaba a disiparse. Al menos por esta noche, estábamos a salvo. Esa noche, acostada en la cama estrecha, escuchando la respiración suave de Mateo, mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensé en Ernesto, en el restaurante, en nuestra vida juntos. ¿Cómo habíamos permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿En qué momento el amor se había convertido en resentimiento, la complicidad en desconfianza? Recordé los primeros días de nuestro matrimonio, llenos de esperanza y planes para el futuro. El día que abrimos el restaurante, con Ernesto radiante de orgullo y yo a su lado, convencida de que juntos podíamos con todo. El nacimiento de Mateo, que parecía haber completado nuestra felicidad. ¿Cuándo empezó todo a desmoronarse? ¿Fue con la crisis económica que golpeó tan duramente nuestro negocio? ¿O el cambio había sido más sutil, una erosión lenta pero constante de nuestra relación bajo el peso de las preocupaciones diarias y los sueños postergados? Las horas pasaban lentas, marcadas por el sonido ocasional de pasos en el pasillo o el murmullo lejano de voces. En algún momento de la madrugada, el agotamiento venció a mis pensamientos inquietos y caí en un sueño intranquilo. Me desperté con la luz gris del amanecer filtrándose por la pequeña ventana. Por un momento, desorientada, no reconocí dónde estaba. Entonces, los eventos de la noche anterior volvieron a mí con una claridad dolorosa. Mateo seguía dormido, su rostro relajado en el sueño, ajeno a los cambios drásticos en nuestras vidas. Lo observé, sintiendo una mezcla de amor profundo y miedo por su futuro. ¿Cómo iba a protegerlo, a darle la estabilidad que necesitaba? Me levanté en silencio y me acerqué a la ventana. La calle comenzaba a despertar. Un barrendero pasaba con su carro, limpiando los restos de la noche anterior. Una mujer mayor sacaba a pasear a su perro, envuelta en un grueso abrigo a pesar de que el verano aún no terminaba. La vida seguía, indiferente a nuestro drama personal. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Pilar, con una bandeja de desayuno. «Buenos días», dijo con una sonrisa amable. «Espero que hayan podido descansar un poco». «Gracias», respondí, tomando la bandeja. El aroma del café recién hecho y las tostadas hizo que mi estómago gruñera. Pilar dudó un momento antes de hablar de nuevo. «Cuando estés lista, me gustaría hablar contigo. Podemos ver qué opciones tienes, qué ayuda podemos ofrecerte». Asentí, agradecida y aterrada a partes iguales. Hablar significaría hacer real nuestra situación, admitir que necesitábamos ayuda. Pero también sabía que era el primer paso necesario para salir adelante. Mientras desayunábamos, Mateo se despertó, confundido al principio por el entorno desconocido.
Le expliqué lo mejor que pude, en términos que un niño de 5 años pudiera entender, que íbamos a quedarnos allí por un tiempo. ¿Y papá?, preguntó, sus ojos grandes llenos de preocupación. Papá necesita tiempo para pensar, respondí, odiando la mentira pero sin saber cómo explicarle la verdad. Nosotros también necesitamos tiempo, cariño. Después del desayuno, dejé a Mateo jugando con algunos juguetes que Pilar había traído y me reuní con ella en la pequeña oficina. Con paciencia y empatía, me ayudó a navegar por las opciones disponibles: asesoramiento legal, ayuda psicológica, formación para el empleo. Cada palabra era un recordatorio de lo mucho que había cambiado mi vida en apenas unas horas. No tienes que decidir todo ahora, me aseguró Pilar, viendo la abrumadora sensación de pánico en mi rostro. Puedes quedarte aquí unos días mientras decides qué hacer. Asentí, agradecida por el respiro. Pero en el fondo de mi mente, una vocecita insistente me recordaba que esto era solo temporal. Tarde o temprano, tendría que enfrentarme a Ernesto, luchar por mis derechos y los de Mateo. Esa tarde, sentada en un pequeño parque cerca del centro de acogida, observando a Mateo jugar en los columpios, sentí que algo comenzaba a cambiar dentro de mí. El shock inicial daba paso a una determinación creciente. No sabía cómo, pero encontraría la manera de salir adelante, de construir una nueva vida para nosotros. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda cercana. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor, cansada, pero sus ojos brillaban con una fuerza que no había visto en mucho tiempo. Era el rostro de una superviviente, me di cuenta. Y eso era exactamente lo que iba a ser. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, hice una promesa silenciosa. Esto no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva. Una historia de lucha, de superación, de amor incondicional entre una madre y su hijo. Vamos, Mateo, llamé. Es hora de volver. Mientras caminábamos de vuelta al centro de acogida, con la mano pequeña y cálida de Mateo en la mía, sentí que, a pesar de todo, había esperanza. El camino sería duro, lleno de obstáculos, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Por mí, por Mateo, por el futuro que merecíamos. La incertidumbre seguía ahí, acechando en los rincones de mi mente, pero ya no me paralizaba. Era un recordatorio constante de que cada decisión, cada acción a partir de ahora, contaba. Y estaba decidida a hacer que contaran. Esa noche, mientras arropaba a Mateo en la pequeña cama del centro de acogida, vi en sus ojos una confianza absoluta. Confianza en mí, en que lo protegería, en que todo estaría bien. Y en ese momento, supe que haría lo que fuera necesario para no defraudar esa confianza. Te quiero, mamá, murmuró medio dormido. Yo también te quiero, mi vida, respondí, besando su frente. Más que a nada en el mundo. Y con esas palabras, sentí que un nuevo capítulo de nuestra vida comenzaba a escribirse. Un capítulo lleno de desafíos, sí, pero también de posibilidades. Bajo el amparo de la incertidumbre, habíamos encontrado una fuerza que no sabíamos que teníamos. Y con esa fuerza, estábamos listos para enfrentar lo que viniera. El amanecer en Madrid siempre tiene algo mágico, incluso en los días más oscuros. Mientras caminaba por las calles aún desiertas, con Mateo de la mano, los primeros rayos de sol comenzaban a dorar las fachadas de los edificios. Era nuestro tercer día en el centro de acogida, y aunque agradecía profundamente la ayuda de Pilar y los demás voluntarios, sabía que no podíamos quedarnos allí para siempre. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Mateo, su voz aún adormilada. Eran apenas las 7 de la mañana. Vamos a ver a alguien que nos va a ayudar, cariño, respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. La noche anterior, después de acostar a Mateo, había tenido una larga conversación con Pilar. Entre lágrimas y confesiones, le había contado todo: el restaurante, los problemas económicos, la explosión de Ernesto. Ella me escuchó sin juzgar, y al final me dio el contacto de una asociación que ofrecía asesoría legal gratuita para mujeres en situaciones de vulnerabilidad. No estás sola en esto, Carmen, me había dicho Pilar, apretando mi mano. Hay ayuda disponible, solo tienes que dar el primer paso. Y aquí estábamos, dando ese primer paso. La oficina de la asociación estaba en un edificio antiguo cerca de la Plaza de España.
A medida que nos acercábamos, sentía cómo los nervios se apoderaban de mí. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicar que mi vida se había desmoronado en cuestión de días? Mamá, tengo hambre, la voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. Ya casi llegamos, mi amor. Después buscaremos algo para desayunar, ¿vale? Finalmente, llegamos al edificio. Una placa discreta en la entrada rezaba, Asociación por la Igualdad y los Derechos de la Mujer. Respiré hondo y entré, con Mateo pegado a mi pierna. El interior era sencillo pero acogedor. Una joven en la recepción nos recibió con una sonrisa amable. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Yo. Tengo una cita con la abogada Sofía, respondí, mi voz apenas un susurro. Ah, sí. Carmen, ¿verdad? Pase por aquí, por favor. Sofía la está esperando. Nos guió por un pasillo hasta una pequeña oficina. Allí, sentada tras un escritorio lleno de papeles, estaba una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y una mirada penetrante pero amable. Tú debes ser Carmen, dijo, levantándose para saludarnos. Y este jovencito debe ser Mateo. Encantada de conoceros. Soy Sofía. Nos invitó a sentarnos y ofreció a Mateo algunos lápices y papel para dibujar. Mientras él se entretenía en una esquina de la oficina, Sofía se volvió hacia mí. Bien, Carmen. Cuéntame qué te trae por aquí. Y así, por tercera vez en pocos días, me encontré narrando la historia de cómo mi vida había dado un giro de 180 grados. Sofía escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando, asintiendo con comprensión. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Sofía me miró directamente a los ojos. Carmen, antes que nada, quiero que sepas que lo que has vivido es una forma de violencia. Lo que Ernesto hizo, echarte de casa con tu hijo, es ilegal. Tienes derechos, y vamos a luchar por ellos. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en días, sentí que no estaba completamente perdida. Ahora, necesito hacerte algunas preguntas para entender mejor tu situación. ¿De acuerdo? Asentí, preparándome para lo que viniera. Mencionaste que tú y Ernesto teníais un restaurante. ¿Cómo está registrado el negocio? Pues, lo abrimos juntos, poco después de casarnos. Creo que está a nombre de los dos, pero Ernesto se encargaba de todos los papeles. Sofía asintió, tomando notas. ¿Y la casa? ¿A nombre de quién está? De Ernesto, respondí, sintiendo una punzada de ansiedad. La compró antes de que nos casáramos. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo lleváis casados? 6 años en septiembre. Sofía siguió haciendo preguntas, sobre nuestros ingresos, sobre mi trabajo en la tienda de mi amiga, sobre la salud de Mateo. Con cada respuesta, sentía que estaba entregando piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Carmen, dijo finalmente Sofía, hay algo muy importante que necesito saber. ¿Cuándo os casasteis, firmasteis algún tipo de acuerdo prenupcial o contrato matrimonial? Fruncí el ceño, tratando de recordar. El día de nuestra boda parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida. Creo que sí, dije lentamente. Recuerdo haber firmado algunos papeles antes de la boda. Ernesto dijo que era una formalidad, algo sobre proteger el negocio. Los ojos de Sofía se iluminaron. Esto es muy importante, Carmen. Necesitamos conseguir una copia de ese contrato. Podría ser clave para tu caso. Pero, ¿cómo? Todos los papeles están en casa, y no puedo volver allí. No te preocupes por eso ahora. Hay formas legales de obtener esos documentos. Lo importante es que existen. Sofía se reclinó en su silla, su expresión seria pero con un brillo de determinación en los ojos. Carmen, basándome en lo que me has contado, tenemos un caso sólido. Ernesto no puede ampliamente echarte de casa, y menos con un menor. Además, si el restaurante está a nombre de ambos, tienes derecho a una parte de los beneficios y de la propiedad. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Derechos? ¿Beneficios? Hasta ese momento,
no me había permitido pensar más allá de la supervivencia día a día. Pero, ¿y si Ernesto se niega? Puede ser muy terco cuando quiere. Sofía sonrió, una sonrisa que mezclaba comprensión y determinación. Para eso estamos aquí, Carmen. No estás sola en esto. Vamos a luchar por tus derechos y los de Mateo. Pasamos la siguiente hora discutiendo los pasos a seguir. Sofía me explicó el proceso legal, los documentos que necesitaríamos, las posibles estrategias. Con cada palabra, sentía que una pequeña llama de esperanza se encendía en mi pecho. Lo primero que vamos a hacer, dijo Sofía, es presentar una denuncia por abandono de hogar y solicitar medidas cautelares. Esto nos dará tiempo para preparar el caso y lo más importante, te permitirá volver a casa con Mateo. La idea de volver a casa, a ese espacio que hasta hace poco consideraba seguro, me produjo sentimientos encontrados. Miedo, ansiedad, pero también un extraño sentido de justicia. ¿Y Ernesto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Si el juez lo considera necesario, podría ordenar que Ernesto abandone el domicilio temporalmente. Pero no te adelantes, iremos paso a paso. Cuando salimos de la oficina de Sofía, el sol de media mañana bañaba las calles de Madrid. Mateo, cansado de esperar, tiraba de mi mano ansioso por desayunar. Vamos a la cafetería de la esquina, ¿te parece?, le propuse, sintiendo por primera vez en días un atisbo de normalidad. Mientras Mateo devoraba un croissant y yo sorbía un café, mi mente daba vueltas a todo lo que había aprendido. Tenía derechos. Tenía opciones. No estaba indefensa. Mamá, ¿estás contenta?, la pregunta de Mateo me sacó de mis pensamientos. Lo miré, su carita manchada de chocolate, sus ojos grandes llenos de inocencia y confianza. Sí, cariño, respondí, sorprendida al darme cuenta de que era verdad. Estoy contenta porque vamos a estar bien. Esa tarde, de vuelta en el centro de acogida, me senté a escribir en un cuaderno que Pilar me había dado. Necesitaba ordenar mis pensamientos, planear los próximos pasos. Por primera vez desde que Ernesto nos echó de casa, sentí que tenía un propósito, una dirección. Recordé las palabras de Sofía: Carmen, eres más fuerte de lo que crees. Has dado el primer paso, y eso es lo más difícil. Ahora, solo tenemos que seguir avanzando. Mientras escribía, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo y la incertidumbre seguían ahí, pero ya no me paralizaban. En su lugar, crecía una determinación que no sabía que poseía. Esa noche, mientras arropaba a Mateo, él me miró con esos ojos que parecían entender más de lo que decía. Mamá, ¿vamos a volver a casa pronto? Acaricié su mejilla, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, mi amor. Vamos a volver a casa. Y todo va a estar bien, te lo prometo. Y por primera vez desde que nuestra vida se puso patas arriba, creí realmente en esa promesa. No sabía exactamente cómo, pero encontraríamos el camino de vuelta. No a la vida que teníamos antes, sino a una nueva, una que construiríamos juntos, Mateo y yo. Me acosté esa noche con una mezcla de emociones, miedo por lo desconocido, tristeza por lo perdido, pero también, sorprendentemente, una chispa de emoción por lo que estaba por venir. Había dado el primer paso hacia la recuperación de mi dignidad, y no había vuelta atrás. Mientras el sueño me vencía, pensé en Ernesto. ¿Cómo reaccionaría cuando recibiera la notificación legal? ¿Entendería el daño que había causado? Por un momento, sentí una punzada de culpa. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero entonces recordé la cara de Mateo, su confianza absoluta en que yo lo protegería. Recordé las palabras de Sofía, firmes y seguras. Y supe que, independientemente de lo que pasara, estaba en el camino correcto. El camino hacia la dignidad, hacia la independencia, hacia una vida en la que Mateo y yo pudiéramos ser felices y seguros. No sería fácil, lo sabía. Habría obstáculos, momentos de duda y miedo. Pero ahora tenía algo que no tenía hace unos días: esperanza. Con ese pensamiento, cerré los ojos, lista para enfrentar lo que el mañana trajera. El primer paso estaba dado. Ahora, solo quedaba seguir avanzando, un día a la vez, hacia el futuro que merecíamos.
El día amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo supiera la importancia de lo que estaba por venir. Me levanté antes del alba, con un nudo en el estómago que no me había abandonado en toda la noche. Hoy era el día. La primera audiencia. Mientras me vestía con el único traje formal que había logrado rescatar de casa, no pude evitar mirar a Mateo, que dormía plácidamente en la cama del albergue. Habían pasado 3 semanas desde que Ernesto nos echó de casa, 3 semanas de incertidumbre, miedo y, sorprendentemente, crecimiento personal. «Te quiero, mi vida», susurré, besando suavemente la frente de Mateo. Hoy lo dejaría al cuidado de Pilar en el centro de acogida. Había considerado llevarlo conmigo al juzgado, pero Sofía me aconsejó que era mejor que no presenciara el enfrentamiento. El metro estaba lleno de gente que iba a trabajar, todos con sus propias preocupaciones y batallas. Me pregunté cuántos de ellos estarían enfrentando un día tan decisivo como el mío. La Ciudad de la Justicia, un complejo de edificios modernos en las afueras de Madrid, se alzaba imponente ante mí cuando salí de la estación. Sofía me esperaba en la entrada, su presencia una roca de estabilidad en medio de mi tormenta emocional. «Buenos días, Carmen», me saludó con una sonrisa tranquilizadora. «¿Estás lista?». Asentí, incapaz de formar palabras. Juntas, entramos al edificio. El interior era un laberinto de pasillos y salas, lleno de gente que iba y venía con prisa. Abogados con sus maletines, funcionarios con pilas de documentos, personas que, como yo, parecían estar allí buscando justicia. Mientras esperábamos fuera de la sala de audiencias, Sofía repasó conmigo los puntos clave de nuestro caso. «Recuerda, Carmen», dijo en voz baja, «mantén la calma pase lo que pase. Deja que yo hable, y solo responde cuando el juez te lo pida directamente. Y lo más importante, no te dejes intimidar. Tienes todo el derecho de estar aquí». Asentí, tratando de absorber sus palabras, de convertirlas en una armadura contra lo que estaba por venir. Y entonces lo vi. Ernesto. Llegó acompañado de un hombre de traje caro y maletín de cuero, quien supuse era su abogado. Ernesto se veía diferente. Más delgado, con ojeras marcadas, pero también con un aire de arrogancia que no recordaba haber visto antes. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Vi sorpresa en sus ojos, como si no hubiera esperado verme allí. ¿Acaso pensaba que me rendiría sin luchar? Luego, su expresión se endureció y desvió la mirada. Sala 3, caso de medidas provisionales García vs Martínez, anunció un funcionario. Era nuestro turno. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado, pero no menos intimidante. El juez, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, nos miró a todos con expresión neutral mientras tomábamos nuestros lugares. «Damos inicio a la audiencia de medidas provisionales en el caso García vs Martínez», comenzó el juez. «Abogada Sofía Ruiz, puede comenzar con su exposición». Sofía se levantó, su postura segura y profesional. Comenzó a exponer nuestro caso, detallando cómo Ernesto me había echado de casa junto con nuestro hijo, cómo nos había dejado sin recursos, y cómo esto constituía una forma de violencia económica y emocional. Mientras hablaba, observé a Ernesto por el rabillo del ojo. Su mandíbula estaba tensa, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. Su abogado escribía furiosamente en un bloc de notas. «Además, señoría», continuó Sofía, «solicitamos acceso inmediato a la vivienda familiar y una pensión de alimentos para el menor. La señora García ha sido privada injustamente de sus derechos como copropietaria del negocio familiar, un restaurante que ambos fundaron y manejaron juntos durante años». El juez asintió, tomando notas. Luego se dirigió al abogado de Ernesto. «Abogado Ramírez, su turno». El hombre se levantó, ajustándose la corbata. «Señoría, mi cliente niega categóricamente haber echado a la señora García y al menor de la vivienda. Fue ella quien decidió abandonar el domicilio conyugal, llevándose al niño sin el consentimiento de mi cliente». Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo se atrevía a mentir así? Sofía, sintiendo mi agitación, puso una mano tranquilizadora sobre mi brazo. El abogado de Ernesto continuó, pintando una imagen de mí como una esposa ingrata que había abandonado sus responsabilidades en el negocio familiar, dejando a Ernesto solo para lidiar con las dificultades económicas.
En cuanto al negocio, prosiguió, el restaurante está registrado únicamente a nombre de mi cliente. La señora García no tiene derecho legal sobre él. Fue en ese momento cuando Ernesto se levantó, interrumpiendo a su propio abogado. Su rostro estaba rojo de ira. ¿De verdad crees que vas a conseguir algo de mí?, gritó, mirándome directamente. Tú no hiciste nada por ese negocio. Nada. El juez golpeó su martillo. Señor Martínez, contrólese o tendré que expulsarlo de la sala. Ernesto se sentó, pero seguía fulminándome con la mirada. Su arrebato, lejos de intimidarme, encendió algo dentro de mí. Años de frustración acumulada, de sentirme menospreciada y subestimada, surgieron a la superficie. Miré a Sofía, quien asintió levemente. Era el momento. Señoría, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, con su permiso, me gustaría presentar un documento. El juez me miró por encima de sus gafas. Adelante, señora García. Con manos temblorosas, saqué de mi bolso una carpeta. Dentro estaba el documento que Sofía y yo habíamos estado buscando desesperadamente durante las últimas semanas. El contrato matrimonial que Ernesto me había hecho firmar años atrás, supuestamente para proteger el negocio. Este es nuestro contrato matrimonial, expliqué, entregando copias al juez y al abogado de Ernesto. En él se estipula claramente que, en caso de separación, tengo derecho al 50% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo el restaurante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Ernesto mientras su abogado examinaba frenéticamente el documento. Señoría, intervino Sofía, como puede ver, este contrato fue firmado y notariado 2 semanas antes de la boda de mis clientes. Es perfectamente legal y vinculante. El juez estudió el documento con atención, mientras el abogado de Ernesto susurraba urgentemente con su cliente. Pude ver la confusión y la ira en los ojos de Ernesto. Claramente, no había esperado esto. ¿No te acuerdas de nuestro primer contrato de matrimonio?, le pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la calma en mi voz. La expresión de Ernesto era una mezcla de shock e incredulidad. El juez se aclaró la garganta. Este documento ciertamente arroja una nueva luz sobre el caso. Señor Ramírez, ¿tiene algo que añadir? El abogado de Ernesto parecía desconcertado. Señoría, necesitaríamos tiempo para verificar la autenticidad de este documento y... La autenticidad puede ser fácilmente verificada, interrumpió Sofía. El notario que lo certificó aún ejerce en Madrid. Podemos proporcionarle sus datos de contacto. El juez asintió. Muy bien. En vista de esta nueva evidencia, voy a decretar las siguientes medidas provisionales. La señora García y el menor podrán regresar inmediatamente a la vivienda familiar. El señor Martínez deberá abandonar dicha vivienda en un plazo de 48 horas. Ernesto se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. No pueden echarme de mi propia casa. Señor Martínez, le advierto por última vez, dijo el juez, su voz cortante. Un arrebato más y lo encontraré en desacato. Ernesto se desplomó en su silla, derrotado. El juez continuó, además, se establece una pensión alimenticia provisional para el menor. En cuanto al negocio, dado que existe una disputa sobre su propiedad, se nombrará un administrador judicial hasta que se resuelva el caso principal. Ninguna de las partes podrá disponer de los activos del restaurante sin autorización judicial. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Miré a Sofía, quien me sonrió con aprobación. Se levanta la sesión, concluyó el juez con un golpe de martillo. Mientras recogíamos nuestras cosas, vi a Ernesto discutiendo acaloradamente con su abogado. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez, vi algo diferente en sus ojos. ¿Miedo? ¿Respeto? No estaba segura, pero ya no me sentía intimidada por él. Salimos de la sala de audiencias, y solo entonces me permití respirar profundamente. Lo habíamos logrado. El primer paso estaba dado. Lo hiciste muy bien, Carmen, me felicitó Sofía mientras caminábamos hacia la salida. Mantuviste la calma y fuiste directa al punto. El juez lo apreció. Asentí,
aún procesando todo lo que había sucedido. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Ahora, respondió Sofía, vamos a asegurarnos de que se cumplan estas medidas provisionales. Luego, prepararemos el caso principal. Esto es solo el comienzo, Carmen, pero es un muy buen comienzo. Salimos del edificio de justicia a una Madrid que parecía diferente. El cielo seguía gris, pero ya no me parecía amenazante. Era como si el mundo se hubiera ajustado a mi nueva realidad, una realidad donde yo tenía voz y derechos. Mientras caminábamos hacia el metro, pensé en Mateo. En unas horas, podría decirle que volveríamos a casa. Nuestra casa. El camino que teníamos por delante aún era largo y probablemente difícil, pero por primera vez en semanas, sentí una verdadera esperanza. Gracias, Sofía, dije, deteniéndome un momento. Por todo. Ella sonrió, apretando mi hombro suavemente. No me lo agradezcas. Tú hiciste el trabajo duro. Yo solo te mostré el camino. Asentí, sintiendo una oleada de emociones. Miedo, alivio, determinación, todo mezclado. Pero sobre todo, sentí fuerza. La fuerza que nace de saber que estás luchando por lo que es justo, por ti misma y por los que amas. Mientras subía al metro de regreso al centro de acogida, pensé en cómo explicarle todo esto a Mateo. Cómo decirle que las cosas iban a cambiar, pero para mejor. Que mamá estaba luchando por nuestro futuro. El vagón se llenó de gente, cada uno con su propia historia, sus propias luchas. Me pregunté cuántos de ellos estarían, como yo, en medio de una batalla por redefinir sus vidas. Cuántos estarían descubriendo, quizás por primera vez, la fuerza que llevan dentro. Madrid pasaba veloz por las ventanas del metro, y con cada estación que dejábamos atrás, sentía que me acercaba más a una nueva versión de mí misma. Una Carmen que no tenía miedo de alzar la voz, de luchar por lo que era suyo. El tribunal, que esa mañana me había parecido tan intimidante, ahora se sentía como el primer paso hacia mi liberación. Había entrado en sus fauces temiendo ser devorada, y había salido más fuerte, más decidida. Mientras el metro se acercaba a mi parada, cerré los ojos y respiré profundamente. Vamos a estar bien, Mateo, susurré para mí misma. Mamá se asegurará de ello. Y por primera vez en mucho tiempo, creí plenamente en esas palabras. El aire en la sala del tribunal se volvía cada vez más denso, cargado de tensión y emociones contenidas. Habían pasado casi 2 horas desde que comenzó la audiencia, y con cada minuto que transcurría, sentía que estábamos caminando sobre el filo de una navaja. Ernesto, sentado al otro lado de la sala, parecía una olla a presión a punto de estallar. Su rostro, normalmente de un tono oliváceo, había adquirido un color rojizo, y podía ver cómo la vena de su sien palpitaba visiblemente. Su abogado, el señor Ramírez, intentaba calmarlo en voz baja, pero era evidente que sus palabras caían en oídos sordos. Sofía, por su parte, continuaba presentando nuestro caso con una calma y profesionalidad que me asombraban. Cada vez que hablaba, sentía que nuestras posibilidades aumentaban. El juez, un hombre de mediana edad llamado Alberto Sánchez, escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Como pueden ver, señoría, estaba diciendo Sofía, el patrón de comportamiento del señor Martínez muestra una clara intención de ejercer control económico sobre mi cliente. El hecho de que cerrara las cuentas conjuntas y cancelara las tarjetas de crédito de la señora García inmediatamente después de echarla de casa es una prueba más de esta conducta abusiva. Ernesto se removió inquieto en su asiento, murmurando algo que no pude entender. Su abogado le puso una mano en el brazo, en un intento de mantenerlo tranquilo. Además, continuó Sofía, tenemos testimonios de vecinos que confirman los gritos y la naturaleza violenta del incidente que llevó a la expulsión de mi cliente y su hijo del domicilio familiar. Fue en ese momento cuando Ernesto finalmente explotó. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con ambas manos. Esto es una farsa, gritó, su voz resonando en toda la sala. Están tergiversando todo. Yo nunca fui violento. Señor Martínez. La voz del juez Sánchez resonó con autoridad. Le advierto que si no se controla, tendré que expulsarlo de la sala. Pero Ernesto parecía haber perdido todo sentido de la razón. Sus ojos,
inyectados en sangre, se clavaron en mí. Por un momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca lo había visto así, ni siquiera la noche que nos echó de casa. Tú, gritó, señalándome con un dedo acusador. Tú has planeado todo esto. Quieres quitarme todo por lo que he trabajado. Sofía se puso de pie, interponiéndose entre Ernesto y yo. Señoría, solicito un receso. Claramente, el señor Martínez no está en condiciones de continuar con la audiencia. El juez Sánchez asintió, claramente perturbado por el arrebato de Ernesto. Concedido. Tomaremos un receso de 15 minutos. Señor Martínez, le sugiero que use este tiempo para calmarse, o me veré obligado a tomar medidas más severas. Pero Ernesto no parecía estar escuchando. Antes de que nadie pudiera reaccionar, saltó sobre la mesa que lo separaba de mí y se abalanzó en mi dirección. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero para mí fue como si el tiempo se hubiera ralentizado. Vi a Ernesto acercarse, su rostro contorsionado por la ira. Instintivamente, me levanté de mi silla, retrocediendo. Sofía intentó interponerse, pero Ernesto la empujó a un lado con una fuerza que no creí que tuviera. Y entonces, sentí el impacto. Las manos de Ernesto me agarraron por los hombros, empujándome con tanta fuerza que perdí el equilibrio. Caí al suelo, golpeándome la espalda contra el borde de una silla. El dolor fue inmediato y agudo, pero más que el dolor físico, fue el shock emocional lo que me dejó sin aliento. La sala estalló en caos. Escuché gritos, el sonido de muebles siendo arrastrados, el martillo del juez golpeando repetidamente. Pero todo parecía lejano, como si estuviera escuchando a través de una pared. Guardias. La voz del juez Sánchez resonó por encima del tumulto. Detengan al señor Martínez inmediatamente. Desde mi posición en el suelo, vi cómo 2 guardias de seguridad se abalanzaban sobre Ernesto, sometiéndolo con dificultad. Él seguía gritando, una mezcla incoherente de acusaciones y amenazas. Sofía estaba a mi lado en un instante, ayudándome a incorporarme. Carmen, ¿estás bien? ¿Necesitas atención médica? Sacudí la cabeza, aún demasiado conmocionada para hablar. El dolor en mi espalda era intenso, pero lo que más me dolía era ver en qué se había convertido el hombre que una vez amé. El juez Sánchez se acercó a nosotras, su rostro una máscara de preocupación y disgusto. Señora García, lamento profundamente este incidente. ¿Está usted herida? Estoy bien, logré decir, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. Solo un poco sacudida. Esto es inaceptable, dijo el juez, su voz cargada de indignación. Señor Ramírez, se dirigió al abogado de Ernesto, que parecía tan sorprendido como el resto de nosotros, su cliente será detenido por desacato al tribunal y agresión. La audiencia queda suspendida hasta nuevo aviso. Mientras los guardias se llevaban a Ernesto, que seguía forcejeando y gritando, me di cuenta de que todo había cambiado en cuestión de segundos. El hombre con el que había compartido mi vida, el padre de mi hijo, acababa de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Sofía me ayudó a sentarme, mientras una enfermera que habían llamado comenzaba a examinarme. Carmen, dijo Sofía suavemente, esto cambia todo. Lo que Ernesto acaba de hacer, es la prueba definitiva que necesitábamos. Asentí, incapaz de formar palabras. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la audiencia finalmente encontraron su camino, corriendo libremente por mis mejillas. La enfermera, una mujer de mediana edad con ojos amables, me examinó con cuidado. Parece que no hay lesiones graves, dijo, pero va a tener un buen moretón en la espalda. Le sugiero que vaya al hospital para una revisión más exhaustiva, por si acaso. Sofía asintió. La acompañaré personalmente. El juez Sánchez se acercó de nuevo. Señora García, quiero que sepa que tomaré todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Lo que ha ocurrido hoy es totalmente inaceptable y tendrá serias consecuencias para el señor Martínez. Mientras me ayudaban a ponerme de pie, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo el hombre que una vez juró amarme y protegerme se había convertido en alguien capaz de atacarme en pleno tribunal? Salimos de la sala,
escoltadas por un guardia de seguridad. En el pasillo, varios curiosos se habían reunido, atraídos por el alboroto. Mantuve la cabeza baja, deseando ser invisible. Carmen, dijo Sofía mientras esperábamos el ascensor, sé que esto ha sido traumático, pero necesito que entiendas algo, lo que acaba de suceder ha cambiado completamente el curso de este caso. Ernesto acaba de darnos todas las pruebas que necesitábamos y más. Asentí, entendiendo las implicaciones de sus palabras. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en Mateo. ¿Cómo iba a explicarle a mi hijo que su padre, el hombre que él adoraba, se había convertido en esto? Mientras bajábamos en el ascensor, sentí una extraña mezcla de emociones. Miedo, tristeza, pero también, sorprendentemente, un sentimiento de liberación. Era como si el último hilo que me ataba a mi antigua vida, a la ilusión de que tal vez las cosas podrían volver a ser como antes, se hubiera roto definitivamente. Al salir del edificio de justicia, el aire fresco de Madrid me golpeó el rostro. Respiré profundamente, sintiendo que cada inhalación me alejaba más de la mujer asustada y confundida que había entrado en ese tribunal horas antes. ¿Qué pasará ahora?, pregunté a Sofía mientras esperábamos un taxi. Ella me miró, su expresión una mezcla de determinación y compasión. Ahora, Carmen, vamos a asegurarnos de que tú y Mateo estén seguros y protegidos. Y luego, vamos a ganar este caso. Ernesto acaba de entregarnos la victoria en bandeja de plata. Mientras el taxi nos llevaba al hospital, miré por la ventana las calles familiares de Madrid. La ciudad parecía diferente ahora, como si el mundo entero hubiera cambiado en esas pocas horas. Y tal vez lo había hecho. O tal vez era yo la que había cambiado. Pensé en Mateo, esperándome en el centro de acogida, ajeno a todo lo que había ocurrido. Pensé en la vida que habíamos tenido y en la vida que nos esperaba. Y por primera vez en mucho tiempo, a pesar del dolor y el miedo, sentí una chispa de esperanza. Este giro inesperado, este momento de violencia y caos, podría haber sido el final de mi historia. Pero algo dentro de mí me decía que no era así. ¿Qué era, en realidad, el verdadero comienzo? Cerré los ojos, dejando que el movimiento del taxi me arrullara. Mañana sería otro día. Un día para comenzar a reconstruir, para ser fuerte por Mateo, para enfrentar lo que viniera. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba lista para ello. El giro inesperado que había tomado mi vida no era el final. Era un nuevo comienzo. Y esta vez, estaba determinada a escribir mi propia historia. Los días que siguieron al incidente en el tribunal pasaron en una nebulosa de declaraciones policiales, visitas médicas y largas conversaciones con Sofía. El eco de los gritos de Ernesto y el impacto de su agresión seguían frescos en mi mente, pero con cada día que pasaba, sentía que recuperaba un poco más de mi fuerza. Mateo, mi ancla en medio de la tormenta, se adaptaba a nuestra nueva realidad con una resiliencia que me asombraba. Aunque extrañaba a su padre, parecía entender, a su manera infantil, que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Mamá, me dijo una noche mientras lo arropaba en nuestra pequeña habitación del centro de acogida, ¿papá está enfermo? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué piensas eso, cariño? Porque las personas buenas no lastiman a otras personas, respondió con una sabiduría que iba más allá de sus años. Y papá solía ser bueno. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. A veces, mi amor, las personas buenas hacen cosas malas cuando están muy enojadas o asustadas. Pero eso no excusa sus acciones. Mateo asintió, procesando mis palabras. ¿Volveremos a ver a papá? No lo sé, cariño, respondí honestamente. Pero pase lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro. Esa noche, mientras Mateo dormía, reflexioné sobre cuánto habíamos cambiado ambos en tan poco tiempo. Ya no éramos las mismas personas que Ernesto había echado de casa semanas atrás. Éramos más fuertes, más resilientes. La mañana de la sentencia final llegó con un cielo despejado sobre Madrid. El verano daba sus últimos coletazos, y el aire tenía esa cualidad especial de los días que marcan un antes y un después. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sencillo pero elegante que Pilar me había prestado. Quería proyectar fuerza y dignidad, no solo para el tribunal, sino para mí misma. Recuerda,
Carmen, me dijo Sofía mientras caminábamos hacia la entrada del juzgado, pase lo que pase hoy, has demostrado una fuerza increíble. Estoy orgullosa de ti. Sus palabras me dieron el último empujón de confianza que necesitaba. Entramos a la sala con la cabeza en alto. El juez Sánchez ya estaba en su sitio cuando tomamos asiento. Ernesto entró poco después, escoltado por guardias. Se veía demacrado, como si hubiera envejecido años en las pocas semanas desde el incidente. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y vi en sus ojos una mezcla de rabia y algo más, arrepentimiento, quizás. Aparté la mirada, centrándome en el juez. Estamos aquí para dictar sentencia en el caso García vs Martínez, comenzó el juez Sánchez, su voz resonando en la sala silenciosa. Antes de proceder, ¿alguna de las partes tiene algo que añadir? El abogado de Ernesto se puso de pie. Señoría, mi cliente desea hacer una declaración. El juez asintió, y Ernesto se levantó lentamente. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero luego simplemente sacudió la cabeza y volvió a sentarse. Muy bien, continuó el juez. Habiendo revisado todas las evidencias presentadas, incluyendo el lamentable incidente ocurrido en esta misma sala, estoy listo para dictar sentencia. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Este era el momento que definiría nuestro futuro. Ernesto Martínez, comenzó el juez, su mirada fija en mi exmarido, este tribunal lo encuentra culpable de violencia doméstica, abuso económico y agresión física. Sus acciones no solo han causado daño físico y emocional a su esposa e hijo, sino que también han mostrado un desprecio flagrante por la ley y este tribunal. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Pude ver cómo Ernesto se hundía en su asiento. Por estos delitos, continuó el juez, se lo sentencia a 20 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. 20 años. Las palabras resonaron en mi cabeza. Era más de lo que esperábamos. Además, prosiguió el juez, se ordena la transferencia inmediata del 50% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo el restaurante, a Carmen García. Se establece también una pensión alimenticia para el menor, Mateo Martínez, que será administrada por su madre. Sentí que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de alivio. De cierre. Por último, concluyó el juez, se concede la custodia completa de Mateo Martínez a Carmen García. Ernesto Martínez tendrá derecho a visitas supervisadas una vez cumpla la mitad de su sentencia, siempre y cuando demuestre buena conducta y participe en programas de rehabilitación. El golpe del martillo resonó en la sala, marcando el final de una etapa de nuestras vidas y el comienzo de otra. Mientras Ernesto era escoltado fuera de la sala, nuestras miradas se cruzaron una última vez. Vi en sus ojos una mezcla de emociones, ira, tristeza, y quizás, muy en el fondo, un atisbo de remordimiento. Pero ya no sentí miedo al mirarlo. Ya no tenía poder sobre mí. Sofía me abrazó fuertemente. Lo lograste, Carmen. Lo lograste. Salimos del juzgado bajo el sol brillante de Madrid. La ciudad parecía diferente ahora, llena de posibilidades. ¿Qué harás ahora?, me preguntó Sofía mientras caminábamos. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la libertad y la responsabilidad. Ahora, dije, vamos a construir una nueva vida. Mateo y yo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Sofía, navegué por el proceso de tomar posesión de mi parte del restaurante. Decidí venderlo, los recuerdos asociados eran demasiado dolorosos, y quería un nuevo comienzo completo. Con el dinero de la venta, alquilé un pequeño piso en Malasaña, un barrio vibrante y lleno de vida. Mateo se adaptó rápidamente, haciendo nuevos amigos en el parque cercano. Pero lo más importante fue mi decisión de volver a estudiar. Siempre había soñado con ser psicóloga, un sueño que había abandonado al casarme con Ernesto. Ahora, con 35 años, me matriculé en la universidad. No fue fácil. Combinar los estudios con la crianza de Mateo y un trabajo a tiempo parcial era agotador. Pero cada día, cuando miraba a mi hijo jugando feliz en nuestro nuevo hogar, o cuando superaba un examen particularmente difícil, sentía que estaba exactamente donde debía estar.
Un año después de la sentencia, mientras estudiaba para mis exámenes finales del primer curso, recibí una carta. Era de Ernesto. La miré durante largo rato antes de abrirla, sintiendo una mezcla de emociones. La carta era breve, pero sincera. Ernesto se disculpaba por todo el daño que había causado, reconocía que estaba recibiendo ayuda psicológica en prisión, y expresaba su deseo de, algún día, poder tener una relación cordial por el bien de Mateo. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. Pero esa noche, mientras arropaba a Mateo, sentí que otro pequeño peso se levantaba de mis hombros. «Mamá», dijo Mateo mientras lo besaba en la frente, «estoy orgulloso de ti». Sus palabras, tan simples y tan profundas, me llenaron de una emoción que no pude contener. Lo abracé fuertemente, agradecida por su amor incondicional. «Y yo de ti, mi vida», respondí. «Somos un gran equipo, ¿verdad?». Asintió, sonriendo, antes de cerrar los ojos y quedarse dormido. Esa noche, sentada en nuestro pequeño balcón, mirando las luces de Madrid, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. Había sido duro, a veces desgarrador, pero también transformador. Ya no era la mujer asustada que había sido echada de su casa en medio de la noche. Era una estudiante, una madre soltera, una superviviente. Tenía cicatrices, sí, pero también tenía fuerza, determinación y, sobre todo, esperanza. El futuro aún era incierto. Sabía que tendríamos más desafíos por delante. Pero ahora, mirando hacia atrás, podía ver claramente cómo cada paso, cada lucha, nos había llevado a este momento. «El pasado no me define», murmuré para mí misma, recordando una frase que había leído en uno de mis libros de psicología. Y era cierto. El pasado era una parte de mí, pero no era todo lo que era. Mientras la noche avanzaba, hice una promesa silenciosa. A Mateo, a mí misma, y al futuro que estábamos construyendo. Seguiríamos adelante, un día a la vez, construyendo una vida llena de amor, fuerza y posibilidades. Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, cerré los ojos y sonreí. Mañana sería un nuevo día. Un día más en nuestra nueva vida. Una vida que, a pesar de todos los obstáculos, habíamos logrado reclamar como nuestra. El camino había sido largo y difícil, pero finalmente habíamos llegado a casa. No a un lugar físico, sino a ese espacio dentro de nosotros donde nos sentíamos seguros, amados y libres. Y eso, más que cualquier sentencia judicial o logro material, era nuestro verdadero renacer.